Dios le bendiga, hermanito. Buenas noches. Nuevamente me voy a dirigir a ustedes a través de las redes sociales. En estos días he tenido unos inconvenientes que no he podido dar más clases, pero gracias a Dios que estoy otra vez con ustedes hoy 9 de febrero del 2021 para seguir concienciándolos y orientándolos sobre las verdades de la Biblia. Sabemos que hay tanta religión, mucha confusión, y eso es parte de, porque la apostasía tiene que existir y el diablo pues está acabando, ¿verdad?, con el ser humano, pero en específico con el denominacionalismo. Usa a los líderes religiosos para introducir apostasías, y estos líderes, pues, como son estudiosos de la Biblia, pues cada cual va por su camino diferente y cada cual cree y enseña lo que le da la gana, sin importarle la escritura o a quién Dios le habla, cuándo y por qué, y eso es parte de. Y mi trabajo entonces es concienciarlos de cómo interpretar correctamente la Biblia y enseñarla correctamente. Soy humano, también puedo estar equivocado, y si estoy equivocado, pues expongo lo que creo. Si estoy equivocado, pues soy también uno más corrupto, como Pablo dijo en 1 Timoteo 6:3. La última clase que di fue sobre el falso rapto, y el tema, no sé qué pasó, cuando lo di, pues no se terminó por completo, pero que voy a seguir el mismo para que ustedes vayan siguiendo la secuencia de los eventos de la Biblia, para que entonces puedan entender lo que significó el uno será tomado y el otro dejado, y de la gran tribulación que habló Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 21. En el 2012 yo hice el estudio sobre ese tema de la gran tribulación, Mateo 24, y lo escribí en abril del 2014. O sea que van aproximadamente ya para 7 años que escribí este tema sobre la gran tribulación de Mateo 5:17, y como escribí algo sistemático y resumido, pues lo voy a leer para que ustedes entiendan qué es lo que yo creo, qué es lo que creen y enseñan los líderes, a qué se refirió esa gran tribulación que se habló en Mateo 24:21, y a qué se refirió en Lucas 17, del 33 al 35, del uno será tomado y otro dejado, que ya más o menos yo le expliqué a qué se refirió, ¿verdad? Pero hoy le voy a hablar con más detalle. Y que los dejados iban a ser cuerpos muertos. El rapto enseña que cuando Cristo venga, se va a llevar los que están vivos, y los que han muerto en Cristo, pues los va a resucitar para llevárselos con Él para reinar por 1000 años. A eso es lo que ellos le llaman la primera resurrección, y ese es el concepto premilenialista. Y así como está el concepto de la escuela premilenialista, hay otras escuelas que tienen sus interpretaciones, como el adventismo, los testigos, cada cual habla la sardina hacia su lado. Ok, pues entonces mi trabajo es enseñarlo basado en lo que yo entiendo que es la verdad a través de la Biblia. Pero yo no voy a leer lo que yo escribí, y si no lo termino hoy, pues entonces voy a continuar hasta que termine el tema, pero quiero dárselo con lujo de detalle. Voy a citar lo que escribí. Casi todos los teólogos están de acuerdo en que las profecías del capítulo 24 de Mateo, desde el versículo 3 al 28, ya fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, comandado por el general Tito, hijo de Vespasiano, destruyó la ciudad de Jerusalén y mató 1 millón de judíos, y 100,000 fueron vendidos como esclavos. Pero todavía hay un sector en el denominacionalismo que cree que esas profecías son para estos días y que están próximos a cumplirse. Estos líderes vociferan: las guerras, el hambre, terremotos y los azotes de huracanes que estamos recibiendo son el cumplimiento de lo que Cristo predijo en Mateo 24. Eso es lo que pregonan y dicen los líderes. Y eso no es todo. Luego dicen: arrepiéntate,
para que te vayas con el Señor en el rapto que se avecina, porque si no, te vas a perder y vas a pasar por la gran tribulación si eres fiel a Cristo hasta la muerte. O sea, qué lejos están estos líderes de la verdad y qué engañados están. Están esperando una tribulación que nunca llegará. ¿Por qué no va a llegar? Pregunté. Porque lo que se dice en los versículos 3 al 28 de Mateo 24 no tiene que ver en nada para estos días. Número 2. Porque todo lo que se dijo en ellos tuvo que ver con el pueblo de Israel y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estos líderes también han cometido el error de mezclar la tribulación de Mateo 24 con la que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Al no conocer la verdad de la tribulación en el libro de Apocalipsis, la mezclan con la de Mateo 24 sin darse cuenta que la de Apocalipsis fue para la iglesia y la de Mateo para el pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo. La que se menciona en Apocalipsis fue la que tuvo la iglesia en el año 64 cuando Nerón la persiguió, y la que menciona Mateo fue la que ocurrió en el año 70 cuando el ejército romano castigó a Israel y destruyó a Jerusalén por orden de Cristo por haberle rechazado. ¿Por mandato de Cristo? Sí, así es. Israel y Jerusalén no fueron castigados por pura coincidencia. Dios los castigó por dos razones. Número 1, por rechazar a Cristo como el Mesías. Mateo 23, 35 y 36, Lucas 21, 20 al 24. Número 2, porque la profecía de la destrucción de Jerusalén y del castigo de Israel tenía que cumplirse según la profecía de Oseas 9:7. Veamos. Antes de Cristo hablar de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del castigo de Israel, lanzó unas acusaciones fuertes en el capítulo 23 de Mateo contra los escribas y los fariseos, que eran los líderes máximos de aquella época. En los versículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 y 27, Cristo los tildó de hipócritas, ciegos, insensatos, necios, serpientes, generación de víboras. Y por último le dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Luego siguió diciéndole Cristo: por tanto yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis en vuestras sinagogas, perseguiré de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Eso Cristo se lo dijo a los líderes de aquella época. Y luego Jesús les dijo: de cierto les digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículos 34 al 36. Nota que esta generación no es la actual en la que vivimos, sino en aquel entonces, en este caso en el oriente, donde estaba ubicado, ¿verdad?, Jerusalén. En Lucas 21, versículos 20 a 24, Cristo le dijo: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí estamos viendo claramente que Jesús está profetizando sobre la caída de la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Jesús dice: entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Note, Judea geográficamente no es aquí en Estados Unidos ni en Puerto Rico, sino allá en el Canaán. Y los que estén en medio de ella, de la ciudad, váyanse. Y los que estén en el campo no entren en ella, en la ciudad, para que se cumplan todas las palabras que están escritas. Eso lo dijo Jesús, porque eso estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo Jesús: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Nota
ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. No los pentecostales, no los adventistas, no los católicos, sino Israel. Dice, y caerán a filo de espada. ¿Quién? Los israelitas. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, en este caso el ejército romano, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Estamos viendo que todo esto que Jesús dijo tuvo que ver con Jerusalén en aquel entonces, que Jesús está profetizando que iba a ser destruida y el pueblo castigado. Dice, en esto que hemos visto, no hay duda que Cristo se vengó de los líderes israelitas por lo que hicieron. Los enviados de Cristo iban a ser castigados y algunos muertos por ellos. Pero Cristo se iba a vengar de ellos castigándolos físicamente y enviándolos al infierno. Cuando Cristo dijo, todo esto vendrá sobre esta generación, se refiere al castigo que les iba a dar a través del ejército romano. Entiéndase a los israelitas el castigo que Cristo le iba a dar. Vuestra casa, entiéndase la ciudad de Jerusalén, os es dejada desierta. Les dijo en el versículo 38, indicando que Jerusalén iba a ser destruida. Todas estas acusaciones y el castigo las dijo Cristo cuando estaba en el templo. Mateo 24, versículo 1. Nota que te estoy citando. Ahora vamos a analizar con detalles, texto por texto, lo que dijo Cristo en Mateo 24 sobre la destrucción de la ciudad y del castigo de Israel, para que vea que se cumplió. Pero también vamos a utilizar como contexto el capítulo 21 de Lucas, que también habla de la destrucción de la ciudad y del templo. En los versículos 1 al 2 de Mateo 24, Mateo dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. O sea, Jesús estaba profetizando que el templo iba a ser derribado. El adverbio de lugar aquí se refirió al lugar donde está ubicado el templo, es decir, en la ciudad de Jerusalén. Según vemos entonces, el tema principal desde los versículos 2 al 28 trata o es de la destrucción del templo y de la ciudad y no del fin del mundo. No quedará aquí piedra sobre piedra, así lo establece. Del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo, Él nos habló en los versículos 29 en adelante. El castigo de Israel y la destrucción de la ciudad, como ya Cristo había dicho en el versículo 38 del capítulo 23 y en el capítulo 24, versículo 2, el castigo y la destrucción era inminente y Cristo no podía fallar. En el versículo 3 dice nuevamente Mateo, y estando Jesús sentado en el templo de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. O sea, ¿cuándo será destruido el templo y la ciudad? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que le hicieron tres preguntas. Dilo cuándo sucederán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se puede notar que los discípulos le hicieron a Cristo tres preguntas. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo y la ciudad? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Las señales que precederían antes de su segunda venida en gloria que se mencionan en los versículos 29 al 36. Y del fin del siglo, las señales que habrían de verse antes de la destrucción del templo y de la ciudad al terminarse el primer siglo. En Lucas 21, versículos 5 al 24, repito, en Lucas 21, versículos 5 al 24, también se nos habla de la destrucción del templo y de la ciudad y del castigo a Israel, pero solo aparecen dos preguntas. ¿Cuándo será esto? Versículo 7, es decir, ¿cuándo será destruido el templo y la ciudad? ¿Y qué señal habrán cuando estas cosas estén para suceder? Aquí se hicieron tres preguntas, aquí Lucas menciona dos. Las señales que habrían antes de la destrucción del templo y la ciudad.
O sea, en otras palabras, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Se refirió a las señales que habían de suceder antes de la destrucción del templo y de la ciudad. Las preguntas en Lucas son prueba contundente de que los versículos 3 al 28 de Mateo 24 tratan solamente de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén y no tiene que ver en nada, en lo absoluto, nada en lo absoluto para estos días. En los versículos 4 y 5 Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, se lo dijo a ellos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 24 Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuchen bien esto. Josefo, el historiador judío que vivía en aquellos tiempos, testifica que se levantaron falsos cristos, falsos profetas antes y durante la guerra judío-romana del 66 después de Cristo. O sea, que eso está también escrito en la historia secular. Versículo 6. Jesús dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas guerras que mencionó Cristo no tienen que ver en nada con la que ocurrió en el Golfo Pérsico, con la guerra entre El Salvador y Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Esas guerras no tienen que ver en nada para las que ocurrieron antes de nosotros recientemente y las que van a ocurrir. Tienen que ver con los conflictos que había en aquel entonces. Estas guerras se refirieron a los conflictos que tuvo el Imperio Romano con los mismos emperadores antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. De hecho, hubo varios. Galba derrotó a Nerón, eso está en la historia. Al poco tiempo Otón derrotó a Galba. Vitelio derrotó a Galba en muy poco tiempo. Luego Vitelio le quitó el trono derrotándolo. Las ambiciones por la silla imperial llevó a los mismos emperadores a guerrear entre sí antes del año 70. La historia nos dice que la profecía de Cristo sobre guerras y rumores de guerra fue cumplida en aquel tiempo. En el versículo 6 Jesús dice: pero aún no es el fin. El fin aquí no se refiere al fin del mundo, como muchos alegan. El fin aquí no se refiere al fin del mundo, que se menciona en los versículos 29 al 36, que estamos analizando. El fin se refiere a la destrucción del templo y de la ciudad. O sea que cuando se habló del fin, ese fin no se refiere al fin del mundo, sino al fin del templo y de la ciudad. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto se cumplió también entre los conflictos que tuvo el Imperio Romano contra los bárbaros del oriente, del norte y del sur. Además de esto, los reinos que Roma había subjugado se rebelaron varias veces con sus ejércitos contra el emperador. Eso está en la historia. A estos conflictos entre el Imperio Romano y los reinos que Roma había subjugado es que se refiere lo que Cristo dijo en el versículo 7, y no tiene nada que ver con los Estados Unidos, con Rusia, con China, Alemania, ni con la guerra que hubo en el siglo XIX y XX. No tiene que ver nada. En el mismo versículo 7 Jesús dijo: y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todos sabemos que el resultado de la guerra es negativo. Por causa de ellas, o sea, por la guerra, surgen el hambre, peste, sufrimiento, etc. El historiador Tácito dice que aquel tiempo fue lleno de calamidades horribles por las batallas, rajado con sediciones salvajes aun cuando había paz. Según Hechos 18:18, Agabo predijo una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Eso está en la historia secular. En aquellos tiempos, tal como estos días, hubo terremotos, erupciones de volcanes y otras catástrofes. Eso es normal. Versículo 9, Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes iban a entregar a tribulación? ¿A ustedes y a mí? No. A los discípulos de aquel entonces. Y os matarán y seréis aborrecidos de todo por causa de mí. Esta profecía fue cumplida cuando los cristianos en el primer siglo, escucha bien,
En Hechos capítulo 7 vemos que mataron a Esteban a pedradas. En el capítulo 12 también vemos a Herodes que mató a espada a Jacobo. Y Pablo, antes de convertirse, dijo que persiguió y mató a muchos cristianos. Hechos 25, versículos 9 al 11. También muchos cristianos fueron muertos en la primera persecución que tuvo la iglesia en el año 64 por parte de Nerón. Versículo 10, vamos a seguir. Jesús dice, muchos tropezarán. Esta profecía no tiene que ver nada para estos días. Tropezarán se refiere a los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos y que muchos de ellos tropezaron por causa de Cristo. Versículo 10. Se entregarán unos a otros. ¿A quiénes se iban a entregar? Al concilio judío, a los gobiernos paganos, al emperador romano. A eso era que se iban a entregar. No hoy día a nadie. Lo hacían antes de la destrucción del templo. No lo hacen hoy día. Prueba de que estas profecías no fueron dadas para los días que vivimos. Entiéndelo. Y estos corruptos, falsos teólogos y falsos maestros te la están aplicando. Te están manipulando la mente y engañando. Versículo 12 al 15. En Lucas 21, 12 al 15 hay una ampliación de esta profecía. La referencia en el texto a instituciones y condiciones particulares prueban que todas estas profecías fueron dadas para aquellos tiempos antes del año 70 después de Cristo. El Señor dice, os entregarán a las sinagogas. Nota, os entregarán a las sinagogas. Las sinagogas fueron lugares de reuniones donde los doctores de la ley de Moisés enseñaban, ejerciendo una influencia poderosa en las comunidades judías antes de la guerra judío-romana. Los judíos que aceptaron a Cristo como el Mesías fueron juzgados en las sinagogas y luego expulsados de ellas. Cuando los romanos atacaron al pueblo judío, derrumbaron las sinagogas y los judíos fueron esparcidos. Hoy día los judíos incrédulos no nos entregan sus sinagogas, entiéndelo. No tienen tal poder. La profecía no es para nosotros. Siguió Jesús diciendo, seréis llevados ante reyes y gobernadores, proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En cumplimiento de esta profecía, vemos a Pedro y a Juan ante el concilio judío, Hechos 5, versículos 17 al 42. Además a Esteban, Hechos 6, 8 y 7, 60. A Pablo ante el procónsul Sergio Pablo, Hechos 13, 4 al 12. Ante el concilio también a Pablo, Hechos 21, 17 al 23. Otra vez a Pablo ante Félix, Hechos 24, 1 al 27. Ante Agripa y Bernice, Hechos 25, 13 al 36 y 32. Y ante la tribuna romana, 2 Timoteo 4, 16. Cuando estos cristianos tuvieron que dar defensa ante las autoridades, hablaron por la inspiración del Espíritu Santo. Hoy día se nos ocurre. Entiéndelo, maestro teólogo. Versículo 11, eso sigue diciendo, muchos falsos profetas se levantarán. Según el versículo 14, estos harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuera posible aún, a los escogidos. Hoy día también hay muchos falsos profetas, pero estas profecías se refieren particularmente a los que vendrían antes de la destrucción del templo y de la ciudad, o sea, antes del 70 después de Cristo. Muchos sí vieron, según Juan capítulo 4, versículo 1 y Hechos 20, 23, 31, allí se habla, ¿verdad?, de los falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 12. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. No solo se iba a enfriar por la inmoralidad, sino también en aquel entonces por causa de las guerras, las conmociones y las persecuciones. Muchos, al tener que enfrentarse a dichos peligros, se enfriaron, faltándoles el valor para perseverar hasta el fin. También dice el versículo 12, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El fin que aquí se menciona no tiene que ver nada en lo absoluto con el fin del mundo, sino con la vida física. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, si a ellos les tocará morir por causa de Cristo,
por las cosas que iban a venir, iban a ser salvos. Si a alguno le tocaba morir en la tribulación, cuando estuvieran en Jerusalén en el año 70 y negara a Cristo, se perdía espiritualmente. Por eso fue que Jesús les dijo en Apocalipsis 2:10 Juan: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 14, estoy explicando versículo por versículo. Versículo 14, será predicado este evangelio del reino para testimonio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Preguntamos, ¿Cristo dijo a todo el mundo o a toda la tierra habitada en aquel entonces? Esa es la pregunta que hice. ¿Cristo dijo a todo el mundo o a toda la tierra habitada en aquel entonces? Todo el mundo es una palabra mal traducida del griego. Todo el mundo es una palabra mal traducida del griego. La palabra que aparece en el griego español, página 106, interlineal griego español, página 106, que significa tierra habitada. La palabra que aparece, oikoimene, véase Nuevo Testamento interlineal griego español, página 106, la definió como tierra habitada. Por lo tanto, todo el mundo, eso está mal, está mal dicho o traducido. Según Cristo, el evangelio sería predicado primero a toda la tierra habitada en aquel entonces y luego vendría el fin. Preguntamos, ¿el fin de qué? ¿El fin de qué? De la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo, porque ese es el tema que Jesús está trayendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿le fue predicado el evangelio a la gente de aquel entonces antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y luego se destruyó Jerusalén? Es la pregunta que yo hice. ¿Le fue predicado el evangelio a la gente de aquel entonces antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y luego se destruyó Jerusalén? ¿Qué dice la Biblia? Dice que sí, que fue predicado. ¿Dónde lo dice? En los versículos 5 y 6 y 23 del capítulo 1 de Colosenses. ¿Cómo dicen los versículos? Pablo dijo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a toda la tierra habitada. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. O sea que Pablo está diciendo a la bichuela de una manera clara que en aquel entonces, ya antes del 70, el evangelio se había predicado. Según Pablo, el evangelio se predicó antes de la destrucción del año 70. Cuando Pablo escribió la epístola a los Colosenses, ya habían transcurrido 34 años, lo que indica que la profecía se había dicho 30 años antes por Cristo. Hemos probado entonces que la profecía ya se cumplió y que los que citan a Mateo 24:12 para enseñar que no se han cumplido están equivocados. Son unos corruptos de entendimiento. Versículo 14, vamos a seguir. Cuando veáis en el lugar santo, escuchen bien, cuando veáis en el lugar santo, en Lucas capítulo 21, versículo 20, se da la explicación de esta frase de la siguiente manera. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando veáis en el lugar santo, y en Lucas dijo, cuando vienes a Jerusalén, ¿ven? Sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque el templo está en Jerusalén. Y entonces, cuando dice aquí rodeada de ejércitos, se refirió al ejército romano comandado por el comandante Tito. Es aquí el tema de toda esta profecía. El tema es la destrucción de Jerusalén y no de la segunda venida de Cristo ni del fin del mundo como muchos alegan. El lugar santo era el primer cuarto del templo judío en Jerusalén, entiéndelo. Versículo 15. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La abominación desoladora fue el ejército pagano de los romanos.
La abominación desoladora fue el ejército pagano romano. No tiene que ver nada para estos días, entiéndelo. Para los judíos, los gentiles eran un pueblo inmundo, eran una abominación. Bajo el Antiguo Testamento, los gentiles no podían entrar en el lugar santo. Hacerlo sería profanar el templo sagrado de Dios. Pero cuando el ejército romano entró en el templo, ya no era el tabernáculo de Dios en la tierra, pues la edad del Antiguo Testamento terminó cuando Cristo murió en la cruz. O sea que el lugar santo de Jerusalén, etc., terminó en la cruz cuando Cristo murió. Colosenses 2, 14 al 16, Efesios 2, 13 al 15, Romanos 10, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 16. Los que están en Judea, noten, en Judea. Note que esta profecía se refiere a un lugar geográfico en particular. Al hablar Cristo específicamente de Judea, deja ver claramente que su profecía en estos versículos no pueden aplicarse a todo el mundo ni a toda la humanidad, sino a pueblos y a países determinados de aquel entonces. Sigue diciendo Jesús, los que están en Judea, huyan a los montes. Al venir Cristo, ¿a dónde podrían huir los desobedientes? A ningún sitio. ¿Querrán los fieles huir? En absoluto. Esta advertencia fue dada solamente por medio de las profecías de Cristo a los cristianos que estuviesen en Judea cuando viniese en contra de Israel el ejército romano. ¿Lo entendiste? Versículo 17. El que esté en la azotea, techo plano donde los orientales descansaban y a veces dormían, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, no vaya a Jerusalén o al templo. El que viera desde la altura de la azotea de su casa que el ejército romano se acercaba, debiera huir de inmediato antes de que quedara sitiada la ciudad. Tenía que irse antes de que la ciudad de Jerusalén fuese sitiada por el ejército. Al venir Cristo al fin del mundo, nadie tendrá por qué tomar algo de su casa, ni tampoco para hacerlo, ni existirá la menor posibilidad de buscar refugio en sitio alguno, ya que cuando el Señor aparezca, los vivos serán transformados en un momento y un abrir será de ojo. 1 Corintios 15, 52, Juan 5, 27 y 28, y el mundo entero quedará destruido. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 13, o sea, cuando Cristo venga todo esto va a desaparecer. Al comparar la fraseología de Lucas 17, 20 al 37, con la de Mateo 24, versículos 3 al 28, vemos que los acontecimientos y situaciones profetizados se relacionan de manera definitiva